Hola y bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola a todos. Hoy exploraremos un tema fascinante, la conexión entre el amor de Dios y su justicia. Nos adentraremos en la lección 4, el amor de Dios y su justicia, de la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, para la semana del 18 de enero de 2025. Interesante. Prepárense porque abordaremos algunas preguntas intrigantes. Me gustan las preguntas intrigantes. ¿Cómo puede un Dios de amor apasionado ser también un Dios celoso? ¿Y cómo utiliza la Biblia imágenes tan poderosas, incluso viscerales, para transmitir la profundidad de la compasión divina? Son preguntas que invitan a la reflexión profunda. A menudo pensamos en el amor de padres e hijos como el vínculo humano más fuerte, Sí, claro. pero la Biblia sugiere que la compasión de Dios supera incluso ese amor. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? Por supuesto. Si nos fijamos en pasajes como Salmo 103.13, Isaías 49.15 y Jeremías 31.20. Así. Vemos que usa la relación padre-hijo como una analogía para el amor de Dios, pero no se detienen ahí. Estos versículos enfatizan que el amor de Dios es aún mayor, más profundo y más completo que cualquier amor humano. Eso me lleva a una pregunta. La Biblia usa la palabra hebrea raham para referirse a la compasión de Dios. ¿Qué significa exactamente? ¿Y por qué es tan especial? Excelente pregunta. Raham se traduce como compasión, pero tiene una conexión fascinante con Rehem, que significa vientre. En la cultura hebrea, el vientre simboliza el lugar de origen, de cuidado, de profunda conexión. Entiendo. Es como si la Biblia quisiera transmitir que el amor de Dios es tan instintivo, tan arraigado en su ser, como el amor de una madre. Exactamente. No es un sentimiento superficial, sino una compasión que emana de lo más profundo de su ser. Es una imagen muy poderosa. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no han tenido experiencias positivas con sus padres? ¿Cómo pueden comprender la compasión de Dios si esta metáfora es difícil? Es una pregunta importante. La imagen del amor paternal es central en la Biblia, pero no es la única manera de comprender la compasión de Dios. La Biblia utiliza otras imágenes y lenguaje para describir sus emociones. ¿Podrías darnos un ejemplo? Me intriga cómo la Biblia describe las emociones de Dios. Claro. Tomemos como ejemplo Oseas 11.19. Ahí encontramos la frase: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No es un lenguaje pasivo. Es cierto. Dios no es un observador distante. Se presenta como alguien que siente profundamente, que se conmueve con el sufrimiento de su pueblo. El lenguaje utilizado es muy intenso. Me hace pensar, ¿se limita este tipo de lenguaje al Antiguo Testamento? ¿O encontremos ejemplos similares en el Nuevo Testamento? Qué bueno que lo preguntas. Este lenguaje visceral no se limita al Antiguo Testamento. En Lamentaciones 1.20, por ejemplo, se describe el corazón humano como churning, revolviéndose con dolor. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega para compasión, splanchinisomai, tiene sus raíces en las partes internas del cuerpo. Entonces, incluso en el Nuevo Testamento, encontramos esta idea de que Dios no es un ser impasible, sino que se ve afectado por nuestras experiencias, por nuestro dolor. Exactamente. Y esto nos lleva a una aparente contradicción. Hemos explorado la compasión de Dios, pero la Biblia también lo llama Dios celoso. Ajá. ¿Cómo pueden coexistir estas dos ideas? ¿Puede un Dios de amor ser también un Dios celoso? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Celos tiene connotaciones negativas. Claro. La asociamos con envidia, posesividad, el deseo de controlar. ¿Es así como debemos entender los celos de Dios? Es una pregunta natural. Entender la respuesta es clave para comprender la plenitud del amor de Dios. Para comprender los celos de Dios, debemos recordar que la Biblia a menudo utiliza lenguaje metafórico Claro. para describir conceptos complejos. Cuando habla de los celos de Dios, no se está refiriendo a la envidia o la posesividad Ya, que a veces vemos en las relaciones humanas. tiene sentido. Si no son esos celos negativos, ¿cómo podemos entender los celos de Dios? La clave está en la naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo. Deuteronomio 4.24 llama a Dios Dios celoso y fuego consumidor. Podríamos pensar, ¡qué miedo! Pero si lo analizamos, vemos que estos celos provienen de su intenso amor y deseo de una relación exclusiva con su pueblo. Es como si Dios estuviera diciendo, te amo tanto que no quiero que nada se interponga entre nosotros. Exactamente. Imagina a un esposo que ama profundamente a su esposa. Naturalmente sentirá celos si ella le es infiel. Ajá. No por egoísmo, Que si no. sino por el dolor que le causaría la ruptura de esa unión especial. Ya veo. Es un celo que nace del amor y del deseo de proteger la relación. No se trata de controlar al otro, sino de salvaguardar la conexión que los une. Precisamente. Y este concepto se ve a lo largo de la Biblia. Dios establece una alianza con su pueblo, una relación de amor y compromiso. Y cuando su pueblo se aparta de él, buscando otros dioses o satisfacciones efímeras, Dios expresa sus celos. Sí,
no con ira vengativa, sino con un corazón quebrantado por la separación. Es un concepto que realmente desafía nuestras ideas preconcebidas sobre los celos. En lugar de ser algo negativo, los celos de Dios reflejan la profundidad de su amor y su compromiso con su pueblo. Exactamente. Y comprender esta dimensión del amor de Dios es crucial para nuestra propia vida espiritual. Si realmente valoramos nuestra relación con Dios, ¿Sí? si entendemos que en Él encontramos la verdadera felicidad y plenitud, entonces podemos comprender y apreciar sus celos. No son una amenaza, sino una invitación a profundizar en nuestra conexión con Él, a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta comprensión de los celos de Dios a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos priorizando nuestra relación con Él? Buena pregunta. Una forma de hacerlo es examinando nuestras prioridades. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestras posesiones? ¿Nuestros deseos personales? ¿O nuestra relación con Dios? Los celos de Dios nos invitan a reflexionar sobre estas prioridades y hacer los ajustes necesarios para asegurarnos de que Él ocupa el lugar que le corresponde, el centro de nuestro ser. Es un desafío, sin duda, en un mundo que nos bombardea con tantas distracciones. Es cierto, pero no es imposible. Podemos empezar por dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a la meditación. También podemos buscar la compañía de otros creyentes, compartir nuestras luchas y apoyarnos mutuamente en nuestro camino espiritual. Y hablando de ejemplos a seguir, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en la persona de Jesús? Vemos reflejados estos conceptos de compasión y celos en su vida y enseñanzas. Por supuesto. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. En Él vemos la compasión en acción, un amor que sana, que perdona, que se entrega sin reservas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos de cómo Jesús demostró esa compasión visceral de la que hemos estado hablando? Claro que sí. Pensemos en la historia del buen samaritano en Lucas 10:25-37. Un hombre es atacado y dejado medio muerto a la orilla del camino. Un sacerdote y un levita pasan de largo. Pero un samaritano, considerado un extraño, ¿Ah, sí? y hasta un enemigo, se detiene y cuida al herido. Es una historia que siempre me conmueve. El samaritano no solo siente compasión, sino que la traduce en acciones concretas, sacrificando su tiempo y recursos para ayudar al necesitado. Exactamente. Y Jesús nos dice que este samaritano es un ejemplo a seguir, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Y en cuanto a los celos de Dios, ¿cómo se reflejan en la vida y enseñanzas de Jesús? Si bien Jesús no usa la palabra celos, explícitamente su actitud hacia la hipocresía y la religiosidad vacía revela un celo similar. Interesante. ¿Puedes explicarte un poco más? Me intriga esa conexión. Claro que sí. Recordemos cómo Jesús critica a los fariseos por su apego a las reglas externas, por su falta de autenticidad en la adoración a Dios. En Mateo 23, por ejemplo, los llama hipócritas y los compara con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. Cierto. Jesús no se anda con rodeos al denunciar la falsedad en la religión. Y esta crítica no nace de la ira o el resentimiento, sino del amor y del deseo de que las personas experimenten una relación genuina con Dios. Jesús anhela que la gente adore a Dios en espíritu y en verdad, no con rituales vacíos o una moral superficial. Entiendo. Es como si Jesús estuviera diciendo, no me interesa tu religiosidad externa si tu corazón está lejos de Dios. Lo que realmente me importa es tu amor, tu entrega, tu deseo sincero de conocerme y seguirme. Exactamente. Y esta actitud de Jesús refleja los celos de Dios, un celo que no busca controlar o castigar, sino proteger y restaurar la relación con su pueblo. Es un llamado a la autenticidad, a la honestidad, a la búsqueda de una fe que transforme nuestras vidas desde dentro. Es una perspectiva realmente desafiante. Me hace pensar en mi propia vida espiritual, en cómo puedo asegurarme de que mi relación con Dios sea genuina, que no esté basada en apariencias. Es una pregunta que todos debemos hacernos. Sí. Y la respuesta la encontramos en la persona de Jesús, en su ejemplo de amor, compasión y entrega total a la voluntad de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de Él podemos experimentar la plenitud del amor de Dios y la transformación que Él anhela para nosotros. Hemos explorado la compasión y los celos de Dios, dos aspectos aparentemente contradictorios de su amor, Sí. pero que en realidad se complementan y revelan la profundidad de su compromiso con nosotros. Y hemos visto cómo Jesús, en su vida y enseñanzas, personifica este amor de una manera que nos desafía e inspira. Ahora bien, para comprender aún mejor cómo podemos vivir este amor en nuestra propia vida, nos adentraremos en uno de los pasajes más conocidos,
y a la vez desafiantes de la Biblia. Imagino que te refieres al famoso pasaje de 1 Corintios 13, ¿verdad? Sí. Es que describe el amor. Exactamente. Con palabras como paciente, bondadoso, no se envanece, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aunque a menudo se lee en bodas, este pasaje va mucho más allá del amor romántico. En realidad nos está dando una imagen del amor divino, el amor de Dios en acción. Siempre me ha fascinado ese pasaje, ¿En pero serio? también me ha hecho sentir un poco abrumado. ¿Es un ideal tan elevado? ¿Podemos realmente vivirlo en nuestra vida diaria? Es una pregunta que todos nos hemos hecho. Y la respuesta es que sí podemos vivir ese amor, pero no por nuestras propias fuerzas. El mismo pasaje nos dice que este amor es un regalo del Espíritu Santo, una fruta que crece en nosotros cuando estamos conectados a la vid verdadera, que es Jesús. Entonces la clave no está en esforzarnos por ser más amorosos, sino en permitir que Dios llene nuestro corazón con su amor y que ese amor se desborde hacia los demás. Así es, no se trata de imitar un conjunto de reglas o de intentar ser buenas personas, sino de permitir que Dios nos transforme desde dentro hacia afuera. Y esa transformación, ¿cómo se traduce en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos saber si realmente estamos viviendo este amor de Dios? Otra pregunta. El pasaje de 1 Corintios 13 nos da algunas pistas. Nos dice que el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. Nos muestra que el amor se alegra con la verdad, que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es una lista larga y desafiante. Sí, pero no es una lista de reglas para seguir a la fuerza, sino una descripción de lo que sucede naturalmente, cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Entonces la clave está en cultivar nuestra relación con Dios, en buscar su presencia, en permitir que su Espíritu nos guíe y nos transforme. Exactamente. Y esa transformación se manifestará en la forma en que tratamos a los demás, en la paciencia que tenemos con sus defectos, en la compasión que sentimos por su dolor, en la generosidad con la que compartimos nuestros recursos, en el perdón que ofrecemos cuando nos ofenden. Es un proceso continuo. No es algo que logramos de la noche a la mañana, sino un camino que recorremos día a día, con la ayuda de Dios. Así es. Y en ese camino, el ejemplo de Jesús es fundamental. Él es la imagen perfecta del amor de Dios, un amor que se entrega hasta el final, un amor que busca el bien del otro, incluso a costa del propio sacrificio. Y volviendo a la pregunta inicial de nuestro Deep Dive, ¿cómo puede cambiar nuestra comprensión del amor de Dios, de su compasión y sus celos, la forma en que nos relacionamos con los demás? Si realmente comprendemos que Dios nos ama con un amor que supera todo entendimiento, que se conmueve por nuestro dolor, que se alegra con nuestro bienestar y que nos llama a una relación íntima y personal con Él, entonces no podemos evitar que ese amor se desborde hacia los demás. Es como si el amor de Dios nos llenara de una nueva energía, de una nueva motivación para amar y servir a los demás, no por obligación, sino por gratitud y por el deseo de compartir ese amor que hemos recibido. Exactamente. Cuando permitimos que el amor de Dios nos transforme, nos convertimos en canales de su gracia, en instrumentos de su paz, en portadores de su esperanza en un mundo que tanto la necesita. Hemos explorado conceptos profundos en esta inmersión. Hemos reflexionado sobre la magnitud del amor de Dios, su compasión visceral, sus celos protectores, y cómo Jesús personifica este amor de una manera tangible. Hemos visto que este amor no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que tiene el poder de transformarnos a nosotros y al mundo que nos rodea. Y la invitación es a que no te quedes solo con la información, sino que permitas que estas ideas te desafíen, que te inspiren a profundizar en tu relación con Dios y a vivir su amor de manera radical en tu vida diaria. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Te invitamos a seguir explorando estos temas, a profundizar en la palabra de Dios y a descubrir el poder transformador de su amor en tu propia vida. Hasta la próxima.